Naruto Monsters Pelirrojo capítulo 18 XXXXXXXX. La sala de reuniones no había cambiado, fue lo primero que pensó Minato al pisar la habitación. Miró a cada uno de los rostros familiares, algunos se pusieron blancos, y todos se enderezaron. Alrededor de una mesa circular se encontraban todas las cabezas de los clanes de Konoha. No eran simples cuentos, el primero en hablar fue Yashi. El Hyuga miraba con desconfianza a Minato, y más a Fugaku que venía caminando detrás de él. Realmente están vivos. Pareces molesto, Hyuga, declaró Fugaku. La vieja rivalidad por los doujutsus volvió a surgir. Para nada, dijo. Pero no es como si todos los días los muertos resucitarán, sus facciones eran neutras. ¿Saben la magnitud de sus acciones? No estás en posición de juzgar, Hyuga. Lo sé, asintió con la cabeza. Ese lugar le corresponde al Hokage. ¿Dónde está él? Hiruzen cometió grandes delitos contra Konoha y sus ciudadanos, Yashi-kun. Minato habló sobresaltado a algunos. No estaban preparados para volver a escuchar la voz del supuestamente fallecido. Las palabras tardaron un poco en registrarse en sus cabezas. Yashi fue el primero en reaccionar, sus cejas solo se alzaron en sorpresa. Estaba preparado para todo, pero la noticia fue como un balde de agua. ¿Qué quieres decir? Lo que todos escucharon, necesitamos una explicación. El Hyuga bramó. Y la tendrán, Minato le dio la razón. Pero, por el momento Hiruzen Sarutobi se encontrará bajo custodia. Todos se callaron. Minato caminó hacia la silla del centro, donde le correspondía al Hokage. Detrás de él, Fugaku y Jiraiya se pararon firmes. Como todos ustedes saben, el Kyuubi hace 13 años apareció en la aldea y la atacó. Nadie hablaba, con temor de que Minato no les contará nada por haberlo interrumpido. Pero el Kyuubi no atacó la aldea por coincidencia, dijo soltando un suspiro. Alguien lo invocó. Los jadeos, y los ojos abiertos eran una reacción esperada. Utilicé un jutsu antiguo pensando que me asesinaría en el momento, pero solo me arrebató una gran parte de mi chakra, y estuvo al borde de la muerte. Minato trató de calmar su temblor en las manos, era muy difícil recordar el frío helado del sellador de la muerte. Sobreviví gracias a que pude reunir chakra natural, era una apuesta arriesgada, pero funcionó. ¿Y por qué escapaste? Yashi fue directo al grano. Algunos lo miraron con malos ojos. Mire cómo mi hijo fue asesinado, algunos jadearon y miraron con comprensión al cuarto Hokage. Pero afortunadamente todo fue un genjutsu, Minato suspiró temblorosamente. Tomé a mis hijos, y a mi esposa, y en ese momento escapé. Tenía miedo de que ellos fueran lastimados, pero el Kyuubi ya había sido sellado, murmuró Shikaku por primera vez. Tenía miedo de la persona que había invocado al Kyuubi. Algunos se quedaron helados, se habían olvidado de que alguien había invocado al mismo Kyuubi. Pero, ¿quién era esa persona a la que incluso Namikaze Minato le había tenido miedo? Minato miró a su izquierda, mirando directamente a Fugaku, y este le dio un asentimiento de confianza. Uchiha Madara esta vez no hubo ninguna exclamación. Todos se quedaron callados, era simplemente ridículo, pero aún así el temor inundó sus corazones. La historia continúa abajo que... Shikaku tragó saliva, estaba más pálido que de costumbre. Madara debería de tener más de 100 años. Madara fue la persona más talentosa a lo que se refiere del Sharingan, Fugaku tomó la palabra. Conoce secretos que nosotros estamos lejos de descubrir. ¿Y crees que tu doujutsus es la causa? Yashi quiso burlarse, no importaba la gravedad de la situación, Fugaku siempre intentaba que su linaje se escuchara en la conversación. Es una posibilidad, interrumpió Jiraiya. No estaba preparado para otra discusión de linajes. ¿Él había envejecido? Shibuya Burame habló, su voz neutral como siempre. Todos lo miraron confundidos, él se aclaró la garganta y miró a Minato. ¿Madara envejeció? ¿O tenía el mismo aspecto que en los libros de historia? No lo sé, Minato parpadeó ante la pregunta. Él estaba enmascarado. ¿Y por qué está tan seguro de que era Madara? Shibi volvió a preguntar ante el silencio. No solo invocó al Kyuubi, que por sí solo es una gran hazaña, dijo. Sino también lo controló con el Sharingan. ¿El Sharingan es capaz de eso? Murmuró Inochi. Solo alguien lo suficientemente bueno puede controlar a cualquier criatura con chakra. ¿Cualquiera? Preguntó Tsume con sorpresa, la matriarca del clan Inuzuka no se tomó bien esa revelación. Cualquier animal con chakra, Fugaku sentenció. Ellos solo poseen chakra yan, por lo cual son más susceptibles a los genjutsus del Sharingan. Volviendo al tema, Yashi interrumpió con los ojos cerrados. Dudo que Madara esté vivo, sus párpados se abrieron y mostraron un poco de irritabilidad.
Y, como dijiste, ese hombre estaba enmascarado, pudo ser cualquier Uchiha. Eso es imposible, Fugaku casi gruñó. Todos los Uchihas deben informar sobre cualquier nueva habilidad que obtengan. Eso mismo pasa con los Hyuga, le dio la razón. Pero en los exámenes preliminares mi sobrino mostró habilidades que solo la rama principal puede aprender. ¿Y? Fugaku se burló. No cambia nada el hecho de que tus familiares sean indisciplinados. Me di cuenta de algo importante, ya si lo ignoro. Las personas con ambición de poder, harán lo que sea necesario para alcanzarlo. Shibi carraspeó, queriendo ya terminar con esta discusión de doujutsus, que ciertamente no estaban llevando a ninguna parte. Entonces, cuando notó que fue un genjutsu, temió por la vida de sus hijos y se fue. Minato tardó un poco en comprender la pregunta, pero se recompuso. No, me di cuenta del genjutsu unos meses después, y por otros motivos no pude regresar. ¿Quiere decir que su hijo se quedó en Konoha? Inochi interrumpió con sorpresa. Minato asintió y toda la habitación se convirtió en un caos. Pero no hay nadie con el apellido Namikaze. Tampoco con cabello rubio. O ojos azules. ¿El Hokage lo sabía? Yashi preguntó directamente. Sí, murmuró sombríamente. Era el único que sabía la ubicación del parto de mi esposa y no solo eso, interrumpió Fugaku. También estuvo de acuerdo con la aniquilación de mi clan. XXXXXXX. La historia continúa. Abajo, la noche sin lunas y estrellas eran muy comunes en Kumogakure. En la cima de una montaña los rayos se acumulaban más de lo normal. La aldea estaba más apagada de lo normal. Ikari observó las nubes y no sabía si maldecir o bendecir a los dioses. La noticia de la resurrección de Namikaze Minato recorrió el continente en horas, y con ello el hecho de tener hijos. Kumo se había convertido en un caos, la mayoría de los shinobis pedían a gritos ausencias con su padre, la mayoría con propuestas para invadir Konoha y matar a los Namikaze. Una propuesta más grotesca que la anterior, y cada una su padre los rechazó. Ikari desde la cima de la montaña vio partir a su padre con destino a Iwa. Los rayos bailaron alrededor de todo su cuerpo, erizando su cabello blanco como la nieve. Namikaze había asesinado a su madre, era hora de devolverle el favor. XXXXXX. Onoki se encontraba arriba de la torre del Tsuchikage, mirando las montañas rocosas con aprensión. Su mirada se dirigió hacia su aldea y el silencio que irradiaba en otros momentos le hubieran dado paz, pero hoy le incomodaba. Cuando recibió la noticia no gritó, no se asustó, no se enojó. Solamente miró el cielo. De un día a otro, Konoha recuperó un poder enorme. Y si no fuera poco la resurrección del mocoso mimado de Konoha, también los descendientes de Madara. ¿Qué clase de estúpida broma era? XXXXX. ¿La aniquilación? Preguntó Inochi después del ataque del Kyuubi. El Hokage empezó a culparnos a nosotros, dijo. Y sobre todo nuestros compañeros Shinobi Sei por no ayudar. ¿Cuándo es que recibimos la orden directa de Hiruzen de no ir contra el Kyuubi? ¿Por qué recibirían esa orden? Preguntó Shikaku a nadie en concreto. Nuestras sospechas es que Hiruzen nos inculpara con eso, explicó. Y fueron ciertas, ya que reclutó en Anbu a mi hijo Itachi y comenzó a llenarle el cerebro con estupideces. Su expresión era más dura que antes. Pero mi hijo fue más inteligente que él, le siguió el juego y cuando el Hokage dio la orden de asesinar a nuestro clan, él me lo contó todo. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar las respiraciones de otros. Un día mi hijo llegó con Jiraiya, él me advirtió de Hiruzen y me contó de Hiruzen, suspiró mirando a todos los reunidos. Y decidimos fingir nuestra muerte, y esperar el momento oportuno para regresar a la aldea. Eso es algo que, Inochi no encontró las palabras. Es difícil de comprender, completó Shikaku. Sí, lo es, Yashi estuvo de acuerdo, para sorpresa de la mayoría. Y más cuando te das cuenta de que abandonaron la aldea y, técnicamente son desertores, su semblante era tranquilo. Pero de seguro ya lo saben, y tienen un plan para eso. Permiso del daimyo, dijo Fugaku. Así es como se llama nuestro plan, Yuga. El Uchiha miró a cada uno de los reunidos, pero sus ojos se detuvieron en el Yuga. Si tienen alguna duda pueden pedir una audiencia con el daimyo. Aunque quisieran, no es buen momento, dijo Jiraiya. Mis contactos me informaron que la caravana del daimyo fue atacada, y su hijo fue asesinado. Pausó unos segundos para que asimilaran la noticia. Al parecer huyeron durante el ataque sin ninguna otra protección que sus guardaespaldas. La historia continúa abajo. Parece que este día está empeorando más, gruñó Tsume, y negó con la cabeza con tristeza. Mira que perder a un hijo, hablando de hijos, dijo Minato. Necesito que me ayuden a encontrar al mío.
Escapó en cuanto supo de nuestra llegada. ¿Él no sabía de ustedes? Preguntó Chouza. Minato negó con la cabeza. Es una reacción comprensible, Shibuya asintió con la cabeza. Seguramente fue un shock. Debemos hablar con conocidos y amigos de él, habló Shikaku. Además necesitamos su nombre, así podremos investigar en la academia. Si es que asistió, habló Inochi, personalmente él pensaba que si hubiera un hijo de Minato habría sobresalido en sus estudios. Según tengo entendido sí asistió, dijo Minato con seguridad. Tiene el cabello rojo, y ojos violetas. Uzumaki Naruto es su nombre. Todos tuvieron diferentes reacciones. Shikaku parecía más despierto que nunca, su habitual pereza se había esfumado. Inochi se había quedado mirando a un punto fijo. Chouza estaba mortalmente pálido. Los lentes de Shibuya habían resbalado un poco sobre su nariz, y una gota de sudor resbaló por su sien. Tsume se enderezó, los vellos de su cuello y nuca se erizaron. Yashi parecía el menos sorprendido, de hecho en su cara parecía que había resuelto un dilema. ¿Pasa algo? Minato preguntó con confusión. Todos estamos sorprendidos, Yashi fue el primero en encontrar las palabras, parecía muy calmado para sorpresa de los demás. ¿De qué? Que el Jinchuriki del Kyuubi, un niño que fue ignorado y despreciado por la mayoría de Konoha, sea su hijo. El Hokage nos informó de Uzumaki, continuó Yashi para horror de algunos. Pero no de su parentesco. Además de nosotros, también le informó a Omura y Koharu. Fueron ejecutados días después, ya que habían corrido la voz de la condición de Uzumaki. ¿Cuántos años tenía él? 5, dijo, pasó solo un año en orfanato, después de los 6 se mudó solo a un departamento. ¿Y tú cómo sabes tanto, Yuga? Preguntó Fugaku. Mi hija se obsesionó un poco con él, suspiró. Ella decía que Uzumaki era un prodigio, y que le gustaría de compañero de entrenamiento, pero él la rechazó, su mirada se volvió plana. Ella quería sobornar a sus padres, todos escucharon. Mire su historial académico, era el mejor de la clase, y tenía suficiente mérito para ser ascendido, su mirada se posó en Minato. Pero a los 8 años fue retirado de la academia por órdenes del Hokage. Entonces tendremos que hablar con el XXXXXXX. Itachi y Kisame nos han traicionado, una voz serena retumbó en los oídos de otras 5 personas. Unos ojos anillados miraron con autoridad a lo que parecen hologramas. También el Jinchuriki del Kyuubi ha escapado de Konoha, todos permanecieron callados. Deidara, tú serás el encargado de rastrearlo y capturarlo. El mencionado solo asintió en silencio. XXXXXX. Las celdas de rango S estaban ubicadas bajo el monumento de los Hokages, eran habitaciones rocosas con variedades de sellos, eran legumbres y desprovistas de luz. Habían sido construidas por el Niraime Hokage, con el propósito de examinar el cadáver de Madara, y más tarde utilizada en todas las guerras para encerrar enemigos tan fuertes como un Hokage. Y, irónicamente, estaba encerrado uno. Hiruzen miró con sus viejos ojos una vela que se encontraba en el pasillo, solo dándole una pequeña mota de luz, su espalda dolía de estar recargado en el muro de rocas. Aquella fuente de luz, le daba un aire más miserable. El sonido de varios pies golpeando el piso con velocidad, alguien se paró enfrente de su celda pero no podía ver quién era, hubo un pequeño flujo de chakra, y la celda de Hiruzen empezó a brillar con intensidad, del otro lado de la celda Minato y sus hijos le devolvieron la mirada. Explícate, Hiruzen, dijo en tono cortante, sus hijos lo miraron sorprendidos, tal vez jamás lo habían visto así de enojado. ¿Por qué retiraste a mi hijo de la academia? Dijo. ¿Y cómo es tan veloz que pudo escapar de sus hermanos? ¿Escapar? Hiruzen resopló. Naruto fue retirado de la academia y pasó a ser parte de Road. ¿Qué? Hiruzen lo miró con desgana, en este momento no le importara nada de lo que pasara. ¿Padre? Haruko llamó con preocupación. ¿Qué es Road? Es como Ambu, dijo con un suspiro. No mientas, Namikaze, Hiruzen habló, y miró a Haruko. El primogénito de Minato sintió el peso de la mirada de un shinobi entrenado y curtido en grandes batallas. Casi dio un paso atrás. Road es la sombra de Konoha. Es una organización que se encarga de las misiones más atroces. Los 3 niños lo miraron horrorizados. El Hokage quiso reír, pero tosió un poco. Dices que mi hijo. Dijo sabiendo muy bien a qué se refería. ¿Ha matado? Negó con la cabeza y sonrió. ¿Tú qué crees? Según Danzo es un asesino sin remordimiento, creo siente más culpabilidad por matar a un animal que a una persona. Minato parecía que le habían dado un golpe en el estómago, y sus hijos estaban tan blancos como la nieve. Ahí está tu respuesta, dijo Hiruzen.
Y Naruto no huyó de ellos, apuntó a sus hijos que pudieron evitar estremecerse. Si es que ellos se llegaron a enfrentar, perdieron. Minato miró a sus hijos buscando una respuesta, y los tres evitaron la mirada. ¿Es cierto? Preguntó con amabilidad. Sí, padre, Haruko respondió con vacilación, y pasó saliva. Él nos derrotó muy fácilmente. No te contamos porque no queríamos que te enojaras con él, Akira dijo con voz quebrada. Naruto mentía mejor, murmuró antes de cerrar los ojos. XXXXXXX Naruto no tardó mucho en llegar a la frontera del país del viento. No tenía razón de estar ahí, fue un mero capricho. Los dos países se dividían por flora muy desiguales, de un lado los frondosos árboles, y del otro la seca arena. Era como una línea imaginaria. Seguía en el país del fuego, solo a 3 pasos de cruzar la frontera. Cada paso que daba se sentía más liviano que el anterior. Y cuando por fin estuvo en el país del viento, unas cadenas imaginarias lo soltaron, él se tumbó de rodillas, y miró el atardecer con fascinación. ¿Por qué se veía tan hermoso? Sus manos empezaron a juguetear con la arena, mientras miraba hipnotizado cómo el sol bajaba. Y antes de que el sol se escondiera un pensamiento lo golpeó. Soy libre. Fin del capítulo.